Gracias. Me llamo Eladio Fernández Galiano. Soy biólogo, con lo cual siempre me siento como un intruso en estos temas de patrimonio. Y voy a moderar esta mesa. Mi presencia aquí es como asesor especial del programa Itinerarios Culturales del Consejo de Europa. Tenemos con nosotros tres intervinientes de las tres rutas. Los voy a presentar por orden de ruta. Primero, María del Carmen Guerra, que es especialista del Ministerio, especialista en alta dirección. Creo que lo suyo son las políticas de cultura y patrimonio, y aunque tiene sus cosas especiales, el cacao, por ejemplo, pero también he leído la paja toquilla, las mesas de pasillo, canción y poesía y otras cosas, muchas, que hace desde el Ministerio de Cultura y Patrimonio de Ecuador. Ella viene por la ruta Origen del Cacao. Luego vamos a tener también a Dayuma Nguellasamín, que es antropóloga por una universidad, arqueóloga por otra, y lo suyo son las piedras viejas y andar ahí sacando cosas. Es decir, que ella está actualmente en el Instituto Metropolitano del Patrimonio, sobre todo para temas de reservas arqueológicas. Y yo tenía un hermano arqueólogo y me tocaba ir a trabajar gratis para sacar mosaicos romanos. Bueno, era interesante. Ella viene de la ruta de la Florida Tulipe, donde han puesto en valor todo este patrimonio arqueológico. Y para terminar tenemos a Leonardo Arias, que es economista, pero digamos su hábitat natural es la ciudad, que es lo que le interesa. Ahí es donde vivimos el 80 y tantos % de los seres humanos, y eso es naturalmente un sitio apasionante, pero le gusta todo, le gusta la academia, le gusta lo privado, va de lo privado a lo público, y ahora está en la Secretaría de Cultura, director de redes, centros culturales, espacios, pero creo que lo que le define más bien es, ¿qué dicen en América? Picaflor, ¿no? Va de un sitio a otro, es decir, sus intereses son muy vastos. Estos son nuestros tres contribuyentes. Leonardo viene por la Ruta de Acciones Culturales del municipio de Quito, y bueno, yo sin más les voy a dar la palabra a ellos, pero no sin seguir de manera estricta las instrucciones de Mónica, que más nos vale a todos, porque es la que tiene esta reunión, y es hacerles primero una primera pregunta, creo que tienen como 5 minutos, que es ¿cuál es el potencial de colaboración entre América Latina y Europa en el tema de rutas y itinerarios culturales? ¿Dónde estamos? ¿Qué se puede hacer más? Entonces les doy la palabra por el orden que quiera, porque ¿por qué vamos a andar aquí? Así que ustedes. Ya. Buenos días con todos. Yo quisiera dar un saludo cordial a nombre de la ministra de Cultura y Patrimonio de Ecuador, quien nos ha dado gran apertura para poder trabajar en este proyecto. De igual manera, un agradecimiento especial a los primeros y segundos oferentes. Realmente el trabajo de ellos ha sido espectacular. Y también al consultor de la Ruta del Cacao. De igual manera, a mis compañeros de los diferentes ministerios con quienes nosotros hemos conformado una mesa ad hoc, que es la Mesa del Cacao, justamente desde donde trabajamos esta ruta. ¿Cuáles serían las oportunidades y todo para trabajar entre Europa y América Latina específicamente? Es el potencial que ustedes tienen. A mí me ha gustado muchísimo las presentaciones de Eladio con su gran experiencia, igualmente de Juan Martín, que ha sido muy explícita su trabajo en todo lo que es la Ruta Carlos V, y efectivamente nosotros desde Ecuador estamos trabajando en la Ruta del Cacao y Chocolate desde hace aproximadamente ya varios años. Hay varias rutas que la trabajan de manera privada, pero hay una ruta específica que la trabajan ya alrededor de 15 años, como es la ruta, que tiene un nombre propio ahora, que es la Ruta Chacra, Chocolate y Turismo. Esta ruta la trabajan desde la provincia de Napo. Es un esfuerzo coordinado entre varias comunidades quichuas,
compañeros de varias instituciones públicas y privadas. Entonces, este trabajo, a pesar de venir ya caminando durante 15 años, necesitamos fortalecer para que sea mucho más operativa esta ruta, mucho más visible. Yo en mi presentación de la tarde hablaré sobre la intervención que tuvo en su momento el Ministerio Coordinador de Patrimonio en esta ruta y posteriormente el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Pero yo creo, Eladio, importante que esos conocimientos de cómo operativizar esa ruta es lo que nosotros necesitamos para poder ver de qué manera puede ser esta cooperación. Muchas gracias. Espero que esa ruta sea sobre el cacao y el chocolate. Mi madre era de Calatayud y cerca de Calatayud es donde aparece la primera receta, en un monasterio naturalmente, europea de la taza de chocolate. Bueno, ¿quién de vosotros quiere intervenir ahora para ver si esta cooperación, digamos, a través del charco? Bueno, buenos días, buenas tardes con todos. Yo también me uno al agradecimiento por estar aquí, por permitirnos contarles un poquito más de estas rutas. Ya lo haremos en una presentación ampliada en la tarde, pero decirles que estoy muy feliz de poder compartir esta ruta en especial, que nació desde un punto de vista arqueológico netamente, que une dos sitios arqueológicos. Sin embargo, durante los procesos formativos, durante los talleres, las charlas, se pudo ver que toda esta ruta arqueológica netamente al principio se iba ampliando muchísimo e incorporaba muchísimos patrimonios, como es el patrimonio sonoro, el patrimonio gastronómico, el antropológico, pero sobre todo algo muy importante que destacar de este proceso formativo y de unión, digamos, entre estos conocimientos fue sobre todo dar voz a las personas de esta ruta, recoger todos los testimonios, tener una visión horizontal, que a veces pecamos las instituciones por querer imponer el conocimiento que tenemos desde la institución y no es para nada así. Es un conocimiento que más bien las comunidades tienen y que nos aportan a nosotros y que nos hace entender cuáles son los proyectos que tenemos que hacer en territorio, que son mucho más reales y que van a aportar a las comunidades en esta ruta en especial. Eso, por un lado, así es que en la tarde es un abreboca de lo que en la tarde les vamos a presentar. Muchas gracias, Dayuna. Bueno, ahora Leonardo, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Buen día con todas y todos. Para nosotros también como Secretaría de Cultura es un placer estar acá. Reciban un cordial saludo de la ciudad de Quito, de su alcalde metropolitano. Creo que es importantísimo entender y tener claro cómo este intercambio de conocimientos puede ser beneficioso, sobre todo entendiendo y respetando los espacios desde donde hablamos y desde donde elaboramos estos procesos. Para nosotros este ha sido un aprendizaje en el cual hemos tenido la fortuna de tener una gran colaboradora como Diana, que nos ha permitido ir construyendo una ruta que desde los aspectos culturales en la Secretaría de Cultura, la verdad, no se encontraba completamente pensada desde un aspecto de articulación. Sin embargo, respetando la esencia de cada uno de los espacios, de los centros culturales, del concepto que tienen los aspectos culturales, la memoria social que existe en cada uno de estos, con sus comunidades, con sus procesos sociales y sus estructuras, se ha ido generando una posibilidad de tener un vínculo alrededor de estos espacios y generar ciertas articulaciones que permiten evidenciar las fortalezas que tenemos a nivel territorial, las fortalezas y los potenciales que podemos generar alrededor de un desarrollo local, pero sobre todo también entender e ir nutriéndonos de las experiencias que existen en otros espacios, de lo que un poco presentaban las compañeras en la Ruta del Cacao, de lo que se estaba presentando en la ruta arqueológica de los compañeros del Instituto Metropolitano de Patrimonio, y sobre todo la experiencia que se tenía desde otros espacios. Esta retroalimentación, este conjunto de experiencias permitían también ir construyendo lo que nosotros hemos ido diseñando alrededor de los dos circuitos que hemos planteado con Diana, pero sobre todo poniéndole un valor a un aspecto sin caer en una lógica descafeinada de
de la folclorización, de los procesos culturales light, sino hablando desde lo que realmente es importante para nosotros como Secretaría de Cultura, que es respetando los procesos culturales que tenemos en nuestros espacios, construyendo unos aspectos fundamentales para poder hablar desde ahí, después ir generando otros procesos de articulación social, económica, que nos permitan tener un mejoramiento de las condiciones de los lugares donde estamos planteando la ruta. Entonces, esto ha sido un aprendizaje mutuo, bastante respetuoso desde diferentes aspectos, y creo que eso ha sido una gran fortaleza del proceso. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una segunda pregunta, luego vamos a abrir el diálogo a toda la audiencia. Y la segunda pregunta es, bueno, está claro que ha habido cosas que se han aprendido, ¿no? Yo haría una pregunta, ¿cuáles han sido, digamos, las dificultades para hacer las redes? ¿Qué ven ustedes como obstáculo y cómo ven la participación, digamos, una participación más amplia de otras organizaciones o de otras, digamos, de lo que es el tejido local? Entonces, bueno, pues pueden empezar cualquiera de ustedes. ¿Cuáles son los retos que tenemos por delante y cómo ven esto de hacer itinerarios culturales en América Latina y con su conexión con Europa? Esta es la pregunta. Bueno, en el caso de la ruta La Florida Tulipe, este es un proyecto piloto que se dio en la región. Es el primero que implementamos como Instituto Metropolitano de Patrimonio. Y la verdad, a diferencia de la Ruta del Cacao, que ya tienen experiencia, nos hemos visto enfrentado varios retos, varias dificultades que se nos iban presentando en el camino. Digamos, teníamos al principio 6 paradas, luego con los talleres formativos hemos incluido 2 paradas. El trabajo con la comunidad ha sido arduo, no muchas personas han querido colaborar en esta ruta, primero por el miedo a que si es que tienen un sitio arqueológico cercano se las pueda quitar, es el desconocimiento de estas leyes por un lado. Sin embargo, estos retos nos dan muchísima más fuerza para poder trabajar en territorio, para poder buscar soluciones a estos conflictos, digámoslo así. Pero estamos ahí, estamos intentando hacer estas alianzas, que es la respuesta, las opciones para hacer frente a estas dificultades, alianzas con otras instituciones, con los gobiernos autónomos descentralizados, con las comunidades. Si no empezamos desde la raíz, creo que no podemos implementar esta ruta, que es el objetivo. Sí. Bueno, las dificultades que se presentan en la Ruta del Cacao, Ecuador tiene 24 provincias. De las 24 provincias, 23 provincias producen cacao. La mayor parte de cacao, el 75% se produce en la Amazonía. El otro 25% restante se produce entre las estribaciones de la cordillera y la parte amazónica. Entonces, no estamos hablando de una ruta del cacao, sino estamos hablando de varias rutas del cacao. Como bien mencionaste, Eladio, cuando nació la ruta en Napo era la Ruta Cultural del Cacao y Chocolate. Lastimosamente, la empresa privada, una organización, puso como marca Ruta del Cacao y Chocolate, y ellos los tienen en Senadi, que es quien inscribió esta marca, ¿no? Entonces es muy difícil, al ser una marca nacional, nosotros tenemos que hacer justamente un proceso interinstitucional para poder revertir esto que ha ocurrido, porque ellos serían los únicos dueños de la marca del cacao y chocolate. Esas cosas pasan en las instituciones. Es por eso que en el tema de Napo la bautizó como la Ruta Chacra, Chocolate y Turismo. Se debe a eso. ¿Cuáles son las dificultades que nosotros tenemos? Esta nació justamente como una iniciativa de identificar la ruta del origen del cacao. Recientes descubrimientos arqueológicos, ya puestos en conocimiento público en el año 2012, determinan que en el sitio arqueológico Santa Ana, La Florida, en la provincia de Zamora Chinchipe, zona amazónica, se encontraron los primeros vestigios de un consumo temprano del cacao. Entonces, la idea de este proyecto es justamente cómo potenciar esa ruta y trabajar en una ruta que sea ya
una ruta Ecuador, México y España. Pero como ustedes lo han dicho en sus presentaciones, esto tomará muchísimo tiempo. El tema de investigación es clave. Nosotros estamos empezando recién un trabajo coordinado con los gobiernos autónomos descentralizados municipales, especialmente con el GAD de Palanda. Cabe señalar que en Ecuador el tema de patrimonio es una competencia que se la transfirió a los gobiernos autónomos descentralizados municipales y el trabajo tiene que ser de la mano. Entre las dificultades que hemos encontrado, también hemos encontrado muchas oportunidades, como es la apertura desde el gobierno provincial de Zamora Chinchipe, quien quiere trabajar en esta ruta. También un trabajo colaborativo con la gente, ¿no? Yo creo que trabajar con la gente es lo principal. El día de hoy nos está acompañando una compañera de la provincia de Napo, quien en la tarde va a hablar sobre su experiencia, pero esto es el trabajo que nos toca hacer a nosotros en la ruta del origen del cacao. Entonces, la experiencia que ustedes tienen es clave para nosotros porque también vamos a ver las cosas o los errores que hemos cometido. Uno de los errores cometidos es, por ejemplo, pensar siempre en elefantes blancos, que eso nos ha ocurrido muchísimo. O sea, como bien decía Dayuma, una cosa es desde el escritorio y otra cosa es desde territorio. Y yo creo que en el territorio es donde hay que trabajar. Muchas gracias, Mari Carmen. Leonardo, tus reflexiones y luego abriremos Urbi et Orbi. Yo creo que básicamente desde nuestra perspectiva son dos los grandes retos. No me gusta hablar mucho de problemáticas, pero creo que son retos que se pueden revertir y que creo que es importante empezar a trabajarlos. Desde nuestro lado hemos empezado a trabajar en esos aspectos y es básicamente, por un lado, un aspecto institucional, que es la forma en la que se había estructurado básicamente mucha de la infraestructura cultural. Y el segundo es el reto del trabajo con la comunidad. Nuevamente, al nivel institucional, creo que es importante para nosotros. Recién este año, a nivel de municipio, hemos logrado generar una estructura funcional que permita la existencia de un lugar en el cual se puedan administrar y coordinar los 29 espacios que comprende la Red Metropolitana de Cultura. 29 espacios que antes se encontraban un poco dispersos en otros departamentos, en otras unidades, que son 29 espacios que van desde bibliotecas, pasando por museos, teatros y centros culturales. Esta diversidad de infraestructura pública, de espacios públicos, también tiene una suerte de un reto al momento de articularlos y administrarlos. No es lo mismo tener la administración de un museo que la de un centro cultural o que la de un teatro o que la de los propios elencos que se tienen, que son patrimoniales, como es la banda municipal, que lleva ya cerca de 91 años de existencia y que recoge mucho de este patrimonio inmaterial que tenemos en la ciudad y en el país. Entonces, cada una de estas administraciones había estado dispersa y recién en este año se genera una dirección que permite la administración general de todos estos procesos. Eso ya implica tener ciertas competencias ya establecidas para poder empezar a operativizar estos espacios. Entonces, este primer reto es generar estas herramientas que sean comunes, homologadas como mínimo, para poder generar estos procesos de articulación entre los espacios y las rutas y los circuitos que hemos planteado. Creo que es una primera herramienta complementaria, es decir, cómo nos pensamos como espacios, cómo nos pensamos desde la programación cultural que podemos ofrecer a la ciudadanía para poder cumplir con los derechos culturales que están en nuestra Constitución. Entonces, esta primera forma de pensarnos ya en conjunto, de pensarnos en una lógica de red, ya es un gran paso que hemos estado construyendo, pero al mismo tiempo es una dificultad a la que tenemos que llegar a devenir. Y la segunda es el trabajo con la comunidad, porque así como existían administraciones dispersas, así como existían administraciones que eran un poco sueltas y que estaban muy atomizadas, también sucede mucho con la vinculación que tiene cada espacio con la comunidad. Y no todos los espacios tienen una fortaleza como la que se puede encontrar en ciertos centros culturales o en unas de las dos fundaciones que están adscritas a
a la Secretaría de Cultura, que tienen unos programas y unos proyectos de mediación comunitarias fuertes, que tienen una articulación y un diálogo constante con los barrios, con los vecinos, con las comunidades que colindan con estos centros culturales o estos espacios culturales. Existen otros que evidentemente por su falta de conocimiento, por su falta de experiencia, pero sobre todo también por su falta de la generación de espacios técnicos para poder realizarlos, no los hacen. Entonces, ese diálogo que puede existir o podría existir entre la comunidad y el espacio es básicamente nulo. Y para nosotros, desde la perspectiva que tenemos de qué representan los espacios y los centros culturales, es básicamente fundamental tener ese diálogo con la comunidad, y es un poco lo que le hemos apostado en esta ruta, aparte de tener una suerte de programación o de parrilla de programación conjunta, es el trabajo con la comunidad que colinda, sobre todo en muchos de los centros culturales que se encuentran en zonas de extrema vulnerabilidad o de vulnerabilidad social, en la que no solo pasa por ofrecer una gran obra de teatro o la exposición de un artista renombrado, sino cómo permitimos que estos capitales culturales se pongan a servicio de estas comunidades que tanto lo necesitan y que pueden generar, sin romantizar al arte y la cultura como un proceso o un mecanismo alternativo para salir de esas dificultades, sino como realmente una opción para mirar la vida y las condiciones en las que nos encontramos también desde otra perspectiva y generar unos procesos valiosos para poder conectar y mejorar ciertas condiciones de violencia que también podemos tener. Gracias, Leonardo. Bueno, vamos a abrir el debate y las preguntas. También vosotros podéis hacer preguntas si queréis y podéis hacer... Porque en el fondo, bueno, en Europa nos ha llevado desde el año 87 hasta ahora, son muchos años de construyendo rutas, o sea, que las dificultades cuando uno empieza es como se hace camino al andar, que decía el poeta. Es decir, hemos tenido que tener muchos errores y este programa, el Consejo de Europa, no se consolidó hasta hace más o menos 12 años. Pero bueno, voy a pasar el micrófono, si hace falta, al que lo quiera, o tengo que hacerlo yo. ¿Qué instrucciones tengo? Ninguna. Estupendo, lo haré yo. A ver, ¿alguien quiere...? Lo hace Mónica. No, hay otro más, estupendo. Bueno, ¿quién quiere hacer alguna pregunta? Ahí, porque tenemos ya rutas que van, por ejemplo, la Transhumancia y Caminos Rurales, que están ya en los dos continentes, o Carlos V u otras. No quiero señalar a nadie. Muy buenos días. Buenos días. Quería hacerle una pregunta. ¿Te puedes presentar? Sí, me presento. José Cruz o Chema Cruz, Asociación de Regiones Fronterizas Europeas. Lo mío, como indica el nombre de la entidad, son las fronteras. He tenido la suerte de conocer Palanda, de conocer bien la frontera entre Ecuador y Perú, de conocer el trabajo que ustedes realizan y de coincidir con otra iniciativa del programa Adelante en la misma zona de intervención. Además, la suerte de, con apoyo de la Cooperación de Extremadura, invitar a un arqueólogo, el señor Espada, que está aquí, que intervendrá también, a poder estar en el yacimiento de Santa Ana conociendo el trabajo en materia de origen del cacao. Dentro de esta reflexión que estamos haciendo sobre el futuro de las rutas culturales, de la incorporación de nuevos actores, en relación a la ruta cultural del origen del cacao, mi pregunta es, en un futuro a largo plazo, y conociendo las dificultades que existen, teniendo en cuenta que ese yacimiento de Santa Ana es o responde a una cultura ancestral que estaba localizada a ambos lados de la frontera Ecuador-Perú, ¿qué potencial habría de incorporar a Perú, en este caso gobierno peruano o gobierno departamental de Cajamarca, que ya está cooperando con Zamora Chinchipe en cuestiones de frontera para construir en el futuro esa ruta cultural del cacao partiendo de esa visión binacional? Obviamente, si se han encontrado restos de cacao en Santa Ana y era la misma comunidad originaria, todo el sentido tiene que al otro lado de lo que es hoy la frontera, que en aquella época no existía, hubiese cacao también. Gracias. Bueno, efectivamente, como bien lo has mencionado,
compartimos una frontera. No obstante, al momento lo que se ha encontrado es en el lado ecuatoriano. No veamos que pueda haber una cooperación entre los dos países. Ahí hablaríamos, como bien decía Eladio, de un itinerario cultural. Eso lo veremos a futuro. Como bien has mencionado, el trabajo es largo. Al momento estamos con el apoyo del GAD municipal. Estamos primero levantando las bases. Este proyecto justamente nos ha permitido sistematizar la información existente sobre rutas que existen en Ecuador y los trabajos que se están realizando. Entonces, yo creo que esto sí hay que verlo a futuro. Mi subsecretaria también quería intervenir en este tema y le voy a dar la palabra. Estelina, por favor. Gracias. Aportando con la respuesta que dio María del Carmen a la pregunta, creo que puedo aportar algo más. Conocemos de un proyecto arqueológico binacional, Palanda, con el yacimiento peruano, y están trabajando con las dos ahora países en este proyecto. Yo no creo que podríamos hablar solamente del cacao, sino de la investigación y los resultados que salgan de este trabajo. Como usted ya bien lo dijo, antes no había esta separación de los estados nacionales, pero sí hay un proyecto que va a ser binacional. Y para mayor ampliación, yo le invito a que esta tarde, supongo yo que va a participar el arqueólogo Francisco Valdés, el que investigó Palanda, y ahí se le podría hacer las preguntas necesarias. Entonces, yo quiero definir bien que la investigación arqueológica nos dará no solamente el origen del cacao, sino más bien nos contextualizarán la existencia de civilizaciones tanto en el lado ecuatoriano como peruano, y posiblemente era un solo pueblo, pero eso nos dirán los resultados con las futuras investigaciones. Por otro lado, también yo conozco que se está trabajando a nivel de Cancillería de los dos estados para unificar el proyecto. No podría ir mucho más allá porque desconozco, pero es un proceso que ha iniciado y depende de las voluntades de las partes y en qué condiciones se hagan estas excavaciones para el bien de los dos países y para la difusión, para que conozcan el mundo estos resultados. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta o hacer un comentario o hablarnos de las recuas en México? O aquí hay una pregunta. Gracias. Oscar Pérez, Universidad Autónoma de Zacatecas, México. Veo, según la descripción que nos han dado de toda la iniciativa, una institución fuerte y varias más acompañando en este reto. Pero a nivel del Ecuador, ¿qué es lo que consideran ustedes para ver más fuertes a las comunidades en este tipo de eventos? Es decir, creo que nos hace mucha falta tener a los actores de las comunidades aquí. ¿Qué tenemos que hacer para que, además de la fortaleza institucional, también se vea la fortaleza de las comunidades que puedan eventualmente ser receptores de las acciones que emitamos desde aquí? Por favor, gracias. Te ha tocado. Bueno, como bien habíamos mencionado al principio, a mí me parece, Mónica y todo, que esta es una primera etapa. Ha sido una etapa de conocimiento, una etapa donde nosotros hemos sistematizado, digamos así, la información existente, hemos visto las potencialidades. No obstante, este recorrido es largo, ¿no? Hay que involucrar sin duda a las comunidades porque tenemos una primera etapa y después el apoyo a las comunidades ya en temas concretos, como en tema de emprendimientos. Todo eso es lo que comenzaría a fortalecer estas rutas, en el caso de la ruta del cacao. ¿Y las autoridades municipales?
Sí, ¿Es más fácil? nosotros tenemos al momento la apertura de las autoridades municipales. Como yo les había mencionado, justamente el tema de patrimonio es manejado por los GAT municipales, pero no únicamente se les entregó la competencia. La competencia está entregada con los recursos. Es decir, ellos reciben recursos por tema de patrimonio. Lo reciben de dos fuentes, por el modelo de equidad territorial que nosotros lo llamamos, que es un dinero que se lo entrega de manera mensual por parte del Estado central, y de manera anual igual se les entrega un recurso por la competencia. Tenemos el apoyo de ellos, pero lo que nos han mencionado es lo siguiente: perfecto, ¿cómo invertimos? Entonces, esta primera etapa, recibir un documento conceptual, como yo lo he denominado, en el documento que nos diga qué acciones, qué tiempo van a tomar, cuál va a ser el presupuesto que vamos a utilizar, entonces, para poder avanzar. Gracias. Sí, solo para comentar, Hay una. en el caso de la ruta La Florida Tulipe, como bien José Juan nos denominó, somos del equipo tractor, es decir, somos los que estamos impulsando esta ruta a nivel con ciertos actores principales de esta ruta. Sin embargo, el proceso de difusión y primero el de conocimiento y empoderamiento de cada uno de nosotros es lo que creo que nos va a fortalecer como equipo tractor para poder atraer a más gente de diferentes comunidades, de entender que si es que implementamos infraestructura, por ejemplo, si es que vamos a las escuelas, a los colegios, difundimos todo la riqueza, el patrimonio cultural que tenemos, más comunidades se van a sumar a esta iniciativa y no va a ser una ruta de 8 paradas, va a ser una ruta de 8 paradas principales con todos sus caminos secundarios que van a tolas, que van a museos de sitio, que van no sé, a museos sobre historia, sobre música, etc. Entonces, somos del equipo tractor y vamos hacia adelante. Gracias. Muchas gracias, José Juan. No, perdona, Leonardo. Gracias. Financiamiento y metodología para poder articular. O sea, financiamiento es importantísimo, ¿no? Si no tenemos financiamiento, si no tenemos fuentes de financiamiento para los procesos, ahora estamos en este proceso, pero si no tenemos un financiamiento continuo, si no tenemos una correcta articulación, un poco de lo que describía María del Carmen, que son esas articulaciones entre lo nacional y local. Si no tenemos una articulación y un financiamiento que se pueda generar desde los propios gobiernos locales, fácilmente esto queda olvidado. Esto se archiva mañana en medio año en el cajón de algún técnico porque no se tienen los presupuestos para poder generar esto. Y después también metodologías, porque son importantes los procesos de participación, pero no procesos de participación en los que termines generando una mesa de diálogo y listo, sino procesos de participación continua, de construcción conjunta con la gente. Es importantísimo, sobre todo desde nuestro aspecto en el cual los centros culturales terminan siendo espacios seguros, o procuramos nosotros desde la nueva política de la Secretaría de Cultura hacer que los centros culturales y los espacios culturales sean espacios seguros. En un contexto como el que nos encontramos en el Ecuador en este momento, se generan y se necesitan generar, nuevas metodologías. No es lo mismo pensar a la comunidad desde un proceso en el que tengas generación de desarrollo. Nuestro país en este momento está en unos procesos de crisis. Pensar desde la crisis implica tener nuevas metodologías de aproximación con la gente, nuevas metodologías en las cuales se pueda generar una confianza mutua. Vivimos en un momento en el que la desconfianza está a nivel institucional, a nivel comunitario, y es importante construir ese tejido, reconstruir desde ahí mucho de la sociedad. Creo que eso implicaría muchísimo y también cómo podríamos articularnos para tener acá estos procesos. Gracias, Leonardo. Creo que eso de las redes es muy importante. Luego creo que tenemos una sesión en que me tendrán que soportar otra vez. Sí. Pero ahora es José Juan, Sí, al que bueno, tenemos que oír, no soportar, oír. Bueno, no por alusiones, porque claro, has nombrado 2 veces. En primer lugar, me gustaría aportar dos reflexiones o, bueno, aportaciones, ¿no? En primer lugar, la ruta de la transhumancia, el itinerario cultural de la transhumancia y los caminos rurales, que tenemos a 2 entidades asociadas desde el inicio de México y de Guatemala. De México, una entidad civil
que son CAEL, californios, amigos de la historia y de los estudios locales. Es decir, estamos colaborando desde el principio con una entidad civil que nos aporta conocimiento, que nos transmite y que nos comparte ese conocimiento de la península de la Baja California. Ahí está vinculado lo que decía Eladio también de la recua, un vocablo árabe que es una caravana de animales, en este caso de bestias, de caballos, y está muy vinculado a la cultura del sur de España, ¿no? Es decir, no se entendería sin esa vinculación cultural. Y en Guatemala con una comunidad, con una minoría, maya y xinché, que están muy vinculados a un alineamiento con esos criterios del Consejo de Europa de colaborar, incentivar que las minorías se tengan muy en cuenta y se les impulse de la manera que se debe, ¿no? En eso desde el principio lo tuvimos. La segunda aportación sería sobre la ruta Florida, la Florida-Tulipe, donde ahí Dayuma es la líder local, la coordinadora, y decir que uno de los secretos para, no sé si se lleve a buen término, pero por lo menos el trabajo colaborativo ha sido desde el principio, y ya lo comentaremos más tarde, el trabajo con la comunidad. Había un trabajo que se había empezado y lo que se hizo fue profundizar en esa complicidad entre los propios actores, porque si bien, como decía Leonardo, un éxito puede ser la financiación, está claro, pero sobre todo hay proyectos que con una baja financiación, pero donde hay una colaboración participativa. Hay veces que hay proyectos que tienen dinero, pero no tienen continuidad porque no hay actores que lo desarrollen. Y esa era mi segunda aportación. Muy bien, muchas gracias. Quedan 4 minutos, 46 segundos, 45, 44, cada vez menos. Entonces yo creo que tenemos una última pregunta, pero verdaderamente última, y espero que la pregunta sea corta y la respuesta aún más corta. Bueno, casi no es pregunta. Soy Pilar Barrios de la Universidad de Extremadura y coordino un grupo de investigación que se llama Patrimonio Musical, Cultura y Educación. Y una de las líneas esenciales es el conocimiento, o sea, el entendimiento a través del conocimiento. Y trabajamos la música. Entonces, la música como punto de encuentro. Entonces, como estamos hablando, nosotros empezamos por lo local, lo global, el encuentro iberoamericano enseguida, y sí, hemos vuelto a lo local, y en este momento estamos terminando un proyecto que es desde Cáceres, desde la ciudad antigua de Cáceres, el conocimiento de las culturas. Entonces, ahora es un buen momento, por eso estamos aquí, para plantearnos también esas rutas culturales, pero experienciales, musicales. Entonces, a ver cómo entremeter, pero no solamente el visionado, sino la propia experiencia, participar, entender cómo nos hemos unido. Estamos también en el 500 aniversario de los 12 apóstoles franciscanos que llegan a Veracruz, ¿no? Y que parten de Belvis de Monroy de aquí. Y bueno, pues hemos hablado siempre mucho de la música, pero sin embargo, sin duda, fue la música y ese acercamiento a los niños lo que hizo que se llegara a este encuentro importantísimo, que es el encuentro cultural, que tenemos todos ese punto común, que somos hermanos directísimos. Muchas gracias. Bueno, no es una pregunta, pero es un planteamiento para estos días. Nosotros tenemos una ruta de los caminos de Mozart, y que yo sepa, en la ruta transhumancia, además del queso, también está la música de los transhumantes. Bueno, con el permiso de, bajo la atenta mirada de la Malinche y de Mónica, yo creo que podemos tomar 5 minutos más de café. Tienen ustedes 20 minutos hasta que se vuelva a reanudar la sesión. Si no me corrige Miguel Ángel, que es el que manda. Muchísimas gracias, Eladio, muchísimas gracias a todos los participantes. Creo que ya empieza a tomar ambiente lo que es el Congreso, y la idea es precisamente compartir todas esas experiencias. Tenemos 20 minutos para el café, para ir ganando un poquito y recuperar el tiempo perdido. Sí que quería comunicaros a los que no tengáis todavía la acreditación, tenéis que pasar abajo por la parte de la Secretaría para recoger las acreditaciones y firmar, que es muy importante en la hoja de participantes, porque ese es un requisito que tenemos en cualquier proyecto de este tipo. Y luego también que vamos a tener varios espacios para el intercambio, como este espacio café, el espacio de la comida, y mañana una sesión B2B, que lo que significa es precisamente una sesión donde vamos a poder colaborar e intercambiar perspectivas, donde podamos trabajar juntos las entidades que estamos aquí y las que habéis venido a participar en el Congreso. Así que, bueno, vamos al café, continuamos ahí hablando y nos vemos dentro de 20 minutos.